El día del 10º cumpleaños de mi hijo. No pude encontrar a mi esposo a la hora de cortar el pastel. Subí las escaleras y abrí la puerta del dormitorio principal. El hombre que había estado riendo la mesa hacía apenas 30 minutos ahora estaba besando a su exesposa. No grité. No lloré. Simplemente me di la vuelta en silencio y empecé a empacar sus maletas. Al día siguiente, me pidió perdón, sollozando desconsoladamente. Pero mi hijo me miró y me dijo: Mamá, solo te necesito a ti. En ese momento me di cuenta. Algunos hogares comienzan el día que dejas atrás a la persona tóxica. No sé qué hacen otras madres la noche anterior al cumpleaños de sus hijos. Pero esa noche estuve en la cocina revolviendo un bote de mermelada de frambuesa hasta que se me entumeció la muñeca. Cuando me agaché para coger las capas de pastel del refrigerador, resbalé y casi caigo al suelo. Entonces me di cuenta. Llevaba 5 horas seguidas de pie. Mark aún no había llegado a casa. Miré el reloj de la pared. Ya eran las 10:15 de la noche. Habíamos quedado en que nos ayudaría a arreglar la sala después del trabajo. Y quizás a repasar el menú del día siguiente. Aceptó enseguida. Como siempre. Y, como siempre, no significó nada. Daniel cumplía 10 años. No quería hacerlo a medias. Es inteligente, sensible y siempre está al tanto de mis cambios de humor. Incluso la más mínima mueca mía la captaba. Se merecía un cumpleaños feliz. Una fiesta llena de risas, amigos y pastel. No una escena de su madre corriendo sola en la noche. Mientras su padre desaparecía sin dejar rastro. Sonó el teléfono. Era Penny, mi suegra. Respiré hondo antes de contestar. Hola. Mariana. Acabo de hablar con Mark. Dijo que Mónica viene mañana, anunció. Con ese mismo tono arrollador de siempre. Mónica. Mantuve la voz firme. Bueno. ¿Fueron familia alguna vez? No. ¿Y conoce a Daniel? ¿Cuántos más? Mejor. ¿No crees? Hizo una pausa y luego irrumpió. Sé que podrías tener sentimientos, pero no dejes que los rencores personales arruinen el ambiente. Apreté la mandíbula. Rencor. Era el cumpleaños de mi hijo. No una reunión de viejos amores. Mónica no era de la familia. Era la exesposa de Mark. La mujer con la que me habían comparado en silencio durante 10 años. Adinerada. Refinada. Hermosa. Ascendiendo en una prestigiosa firma financiera. ¿Y yo? Una instructora de ballet con las rodillas maltrechas y la energía menguante, que obliga a niños rebeldes a hacer pliés y piruetas. Me tragué mi orgullo y dije: pondré otro lugar en la mesa. Maravilloso. Siempre eres tan razonable, dijo ella. Su aprobación como una palmadita en la cabeza. Después de colgar, me quedé bajo la luz amarillenta de la cocina. Inmóvil. Porque siempre soy yo quien hace espacio. Yo. Cediendo. Yo. Entendiendo. Yo. Pensando en los demás. ¿Y yo qué? Mis sentimientos. Mi dignidad. Cuando dejaron de contar en esta narrativa de familia ensamblada tan cuidadosamente montada. Eran más de las 11 cuando por fin la llave giró en la cerradura. Mark entró. Cansado del viaje y despreocupado. Sosteniendo una bolsa de comida para llevar como si fuera una ofrenda de paz. Sigues así. Sonrió. Mirando el pastel medio decorado. Creí que habías dicho que vendrías a casa a ayudar. No lo miré. Un asunto de última hora con un cliente. No estaba planeado. Dejó la maleta sobre la mesa. Se sentó y empezó a desempacar como cualquier otra noche. Ah. Y Penny mencionó que Mónica viene. ¿Te parece bien? ¿Verdad? Me volví hacia él y esta vez sonreí de verdad. Solo que con frialdad. No me importa Mónica. Dije. Lo que me importa. Eres tú. Tiré la manga pastelera al fregadero y salí de la cocina. No soy de las que sacan conclusiones precipitadas. No soy una esposa demasiado sensible. Aunque Mark se había vuelto más distraído, más despectivo, sus respuestas se reducían a gruñidos cansados. Me dije a mí misma que simplemente estaba exhausto. Agotamiento propio de la mediana edad.
Una fase por la que pasan todos los matrimonios. Pero en ese momento, lo supe. Todas las excusas que le había puesto. Solo eran eso. Excusas. Solía ser la luz más brillante en el escenario. Girando bajo los focos con gracia y fuego. ¿Cómo llegué a ser así? Una mujer sola la noche antes del cumpleaños de su hijo. Cortando fruta. Inflando globos. Glaseando un pastel. Mientras otra mujer está invitada a la fiesta en mi casa. Cuando cerré la puerta del dormitorio. Oí a Mark abriendo los envases de comida para llevar en la cocina. El olor a arroz frito con pollo flotaba en el pasillo. Pero lo único que hacía era resaltar lo barata y olvidada que se había vuelto mi vida. Me desperté a las 5:30 esa mañana. No por la alarma, sino por el tipo de despertar que llega cuando los nervios están tan tensos que te despertamos de golpe. Estaba tumbada en la cama, mirando al techo, repasando mentalmente el programa del día como si fuera un guión. Decoración a las 10. Pastel a las 11. Invitados a las 11:30. Corte de pastel al mediodía. Todo estaba planeado. Todo. Menos una familia estable que lo mantuviera todo bajo control. Miré la cama a mi lado. Estaba vacía. Mark no había entrado a dormir. No era la primera vez. Pero aún así. El nudo en el estómago se hizo más fuerte. Me dije a mí misma que no dejaría que su negligencia arruinara este día. Hoy era el día de Daniel. Se merecía un cumpleaños perfecto. Así que me levanté. Me lavé la cara y me lancé a preparar el evento. Concentré toda mi ira y decepción en inflar globos, pegar serpentinas y organizar los platos como si fuera un trabajo. Empezaron a llegar los invitados. Los compañeros de clase de Daniel. Algunos padres de mi estudio de danza y mi mejor amiga Vivien. Quien trajo el éxito de la fiesta. Un elegante telescopio. Daniel se enamoró al instante. Y entonces entró Mónica. Llevaba un vestido azul marino ajustado. Un maquillaje impecable y un peinado tan perfecto que parecía retocado con aerógrafo. Entró como si estuviera en una gala benéfica. No en un cumpleaños infantil. Hola, Mariana. Saludó con una sonrisa deslumbrante y elaborada. Mientras le ofrecía una bolsa de regalo envuelta con mucho cariño. Le traje a Daniel ese juego de ajedrez que tanto le encanta. Le devolví una sonrisa cortés. Gracias. Y entonces lo vi. Mark. Caminando justo detrás de ella. En el momento perfecto. Con la distancia justa entre ellas para parecer inocentes. La suficiente para hacerme cuestionar todo. Hola. Cariño, dijo Mark con naturalidad. Como si nada. Qué sitio tan bonito. Te has esforzado al máximo. Le hice un gesto con la cabeza. Nada más. Al mediodía. La fiesta estaba en su apogeo. Los niños corrían por el patio trasero con pistolas de agua. Los globos flotaban por el césped y los altavoces de la sala sonaban a todo volumen con la lista de reproducción favorita de Daniel. Se sentía feliz. Llevé el pastel a la mesa y grité. Daniel. Hora de cortar el pastel. Corrió hacia mí con una amplia sonrisa. ¿Dónde está papá? Se supone que tiene que cortar la relación conmigo. Le revolví el pelo. Déjame ir a buscarlo. Subí las escaleras. Con cada paso, el peso en mi pecho se hacía más fuerte. Mark había dicho que solo necesitaba una camisa limpia. Pero una mujer sabe. Puede oler el humo antes de ver el fuego. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Lo empujé para abrirlo. Sin gritos. Sin choques. Sin teatralidades. Solo Mónica. Apoyada en mi tocador. Y Mark de pie frente a ella. Lo suficientemente cerca para compartir el aliento. Tenía la mano sobre su pecho. Tenía la camisa desabrochada. Tenía una leve mancha de lápiz labial en la mandíbula. No dije ni una palabra. No jadeé. No me inmuté. Cerré la puerta silenciosamente y bajé las escaleras. Como si nada hubiera pasado. El pastel seguía en la mesa. Los niños cantaban para que Daniel pidiera un deseo. Dejé el pastel y le toqué el hombro suavemente. Muy bien, cariño. Es hora de poner velas. Daniel miró a su alrededor. ¿Dónde está papá? Sonreí y dije.
Seguro que se ha metido en algo. Seguiremos adelante sin él. Los niños rieron y entraron en tropel. Daniel pidió su deseo y sopló las velas. Tomé el cuchillo y comencé a cortar el pastel. Cada corte limpio y ordenado. Como si estuviera tallando los últimos 10 años de mi vida. Entonces Mark finalmente bajó. Se guardó el teléfono en el bolsillo y se acercó como si fuera sábado cualquiera. Con la misma sonrisa de siempre. Todos empezaron sin mí. Dijo con fingida ofensa. Es una falta de respeto increíble. Lo miré. La mancha de lápiz labial aún era apenas visible en su cuello. Sonreí. Suave y serenamente. Le alisé el borde de la camisa como una esposa amorosa. Tienes razón, dije. Después de la fiesta. Te mostraré el respeto que mereces. Yo mismo empacaré tus cosas. Su rostro se congeló. Su sonrisa se estancó a mitad de camino. Los niños seguían riendo. Jugando. Untándose pastel en las mejillas. Completamente inconscientes de que una tormenta silenciosa ya había empezado a moverse por la habitación. Mark abrió la boca y bajó la voz. Mariana. No es lo que parecía. No respondí. Simplemente me alejé. La maleta de Mark yacía abierta de par en par junto a la puerta principal. Un reflejo perfecto del hombre mismo. Siempre desprevenido para afrontar las consecuencias. Metí sus camisas una a una. Enrollé sus corbatas y las tiré a un rincón. Ni siquiera miré la navaja que había usado durante 10 años. Entonces vi esa colonia. Su supuesto aroma característico. Me dio un golpe en la nariz. Cerré el tapón. Lo envolví en una bolsa de plástico como si fuera un residuo peligroso y lo metí al fondo de la maleta. En la cocina aún se veían los restos de la fiesta. Una bandeja de pastel vacía sobre la mesa. Serpentinas colgando flácidas del candelabro. Y globos aplastados esparcidos por el suelo. Mark estaba en lo alto de las escaleras. Frotándose la sien. ¿Qué demonios haces? Gritó. Porque bajé tarde al corte del pastel. En serio. Mariana. Estás exagerando. Lo miré con la voz tranquila como el pronóstico del tiempo. Te vi, Mark. En el dormitorio. Su rostro se tensó un instante antes de esbozar una sonrisa burlona. No me entendiste. Mónica solo estaba molesta. La estaba consolando. Le devolví la sonrisa. Fría como el hielo. Ese lápiz labial en tu camisa te consoló. O la camisa desabrochada. Fue eso también su apoyo emocional. Su rostro se ensombreció. Y entonces, como era de esperar, empezó a dar vueltas. Justo como sabía que lo haría. ¿Alguna vez te has parado a preguntar por qué hablo con ella? Espetó. ¿Acaso me ves todavía? Durante los últimos 2 años, todo ha girado en torno a Daniel. Su horario, tus clases, el estudio, las entregas escolares. Siento que ni siquiera existo en esta casa. Su voz se elevaba con cada palabra. En parte desesperación. En parte excusa. Como si estuviera sentando las bases de lo que creía que estaba a punto de perder. Lo miré fijamente. Completamente aturdida. Entonces, lo que estás diciendo es que... Como dejé mi carrera en pausa. Porque me levanté en mitad de la noche por un niño con fiebre. Porque cargué con todo este hogar. Necesitabas a otra mujer que te recordara que todavía te quieren. Se estremeció. La verdad tenía un filo afilado. No entiendes lo que necesita un hombre, murmuró. Eso fue todo. Me reí de verdad. No por humor, sino por pura y agotada claridad. Tienes razón. Yo no. Porque un hombre de verdad no confunde la cobardía con el deseo. Ni la traición con ser ignorado. Un hombre de verdad no engaña a su esposa y luego la culpa por ser demasiado maternal. No dijo nada. Ni una palabra. Entonces oí el suave crujido de una puerta en el piso de arriba. Seguido de pequeños pasos. Daniel. No quería que él viera esto. Agarré las llaves del coche y el mando del garaje. Y exhalé hondo. Ya no quiero más. Si piensas quedarte aquí en cuclillas haciéndote la víctima. Adelante. Voy a llevar a Daniel a casa de Vivien. Y si necesitas refuerzos para tu historia triste.
Estoy segura de que Penny aparecerá para defenderte. Hizo como si fuera a seguirme. Pero levanté la mano. No me toques. Y no actúes para Daniel. Daniel estaba de pie en las escaleras, envuelto en su pijama con estampado de cohetes, con la manta fuertemente agarrada y los ojos llenos de una mezcla de sueño y confusión. Mamá, ¿a dónde vamos? Subí las escaleras y le tomé la mano. Cariño. Nos quedamos en casa de la tía Vivi en unas noches. Te espera con tus dibujos animados favoritos. Él asintió y no hizo otra pregunta. Simplemente agarró mi mano un poco más fuerte. Cuando nos fuimos, Mark seguía de pie en medio de la sala. En silencio. Quizás no supo qué decir. Quizás pensó que esto era solo otro episodio. Que volvería. Como siempre. Pero esta vez, ya había terminado. Mientras salía del barrio, sonó mi teléfono. Penny. ¿Qué haces? Espetó por el altavoz. Mark dijo que te ibas. Estás loca. ¿Has pensado siquiera en Daniel? Solté una risa seca y pulsé el altavoz. Se estaba besando con otra mujer en nuestra habitación. Tu hijo pensó en Daniel entonces. Silencio. Luego una risa fría. Los hombres cometen errores. Mariana. Sucede. No puedes ser tan inmadura al respecto. Ningún matrimonio es perfecto. Detuve el coche. Apreté el volante con más fuerza. Tienes razón. Penny. El matrimonio tiene sus altibajos. Pero no de esos en los que uno engaña sin pudor mientras el otro se espera que siga fingiendo que todo va bien. Ella abrió la boca para responder. Terminé la llamada. El coche se quedó en silencio. Miré a Daniel. Estaba sentado en el asiento del copiloto, con la manta en la mano y la mirada fija en el resplandor de las farolas que pasaban. No dijo ni una palabra. Pero sabía que lo había oído todo. Esa noche no dormí. Daniel se quedó dormido rápidamente en la habitación de invitados de Vivien. Yo estaba tumbado en el sofá, mirando al techo, haciéndome la única pregunta que importaba ahora. ¿Cuánto tiempo más iba a seguir fingiendo que podía vivir así? Vivien nos había dejado la puerta sin llave. En cuanto entré, me invadió el aroma de su característica vela de hierba luisa. Limpio, cálido y reconfortante. Me dio la sensación de que todo estaba a salvo, aunque solo fuera por un instante. Me quitó las bolsas de las manos y me preguntó en voz baja. ¿Vino tinto o leche caliente? Tengo ambos preparados. Leche, dije. Daniel duerme mejor después. Ella asintió. No preguntó nada más y desapareció en la cocina. Una vez que Daniel terminó su leche y se acurrucó en la habitación de invitados, me hundí en su viejo sofá de la sala. Mi cuerpo por fin empezó a relajarse, pero mi mente no. Ni un poquito. Vivien se sentó frente a mí, sosteniendo una taza de té. Pareces un general que acaba de regresar de la batalla, dijo con voz ligera, pero con los ojos llenos de preocupación. Sonreí levemente. Tal vez. Solo que creo que llevo 10 años luchando en esta guerra. Y esta noche por fin desenrollé el primer mapa. Ella esperó en silencio. Sabía que podría engañarme. Lo que no esperaba era que lo hiciera el día del cumpleaños de Daniel. En nuestra habitación. Con su exesposa. Y luego bajara a regañarme por ser irrespetuosa. Mi voz se quebró en la última frase. Vivien exhaló bruscamente. Los hombres siempre culpan a las mujeres por no sonreír con dulzura después de ser descubiertas. Solté una risa seca. Tienes razón. Incluso empecé a preguntarme si había pasado demasiado frío. Si estaba demasiado ocupada. Si estaba demasiado agotada. Si de alguna manera le había dado una excusa. Mariana la interrumpió con voz firme. No tienes frío. Estás agotada de tanto esforzarte por mantener esa casa en orden. Te vaciaste. Y ahora te castigan por no ser lo suficientemente blanda. No respondí. Solo observé cómo el vapor se elevaba de mi té y desaparecía. No les debes comprensión, dijo. Te deben una disculpa. Algo en mi pecho se quebró. Me ardía la nariz. Nos sentamos allí en silencio. Solo el zumbido ocasional de los autos que pasaban afuera rompía el silencio. No dormí esa noche. Ni un segundo.
Mientras Daniel dormía profundamente en la habitación de invitados, yo estaba sentada en el sofá, mirando al techo, sintiéndome como si el tiempo me hubiera dejado atrás. El viento de la costa rozaba los cristales. El reloj de pared avanzaba, un paso a la vez. Y en mi cabeza, la voz de Penny resonó. Los hombres a veces cometen errores. Es normal. Esas palabras se clavaron como una espina en cada lugar donde alguna vez había cedido, en cada compromiso que había aceptado por la ilusión de mantener unida a la familia. A las 6 de la mañana todavía no había cerrado los ojos. Daniel bajó las escaleras arrastrando los pies, frotándose el cabello desordenado y con su pijama de cohete arrugado por el sueño. Se quedó paralizado al verme sentada. Mamá, ¿no dormiste? Le di una sonrisa cansada. Tengo la mente demasiado ocupada para descansar. Se acercó y se sentó a mi lado. ¿Sigues enfadada con papá?, preguntó, en un susurro apenas visible. Se me encogió el corazón. 10 años. Y ya acostumbrado a andar de puntillas ante las emociones de los adultos. Nunca se había permitido ser solo un niño. Suavicé el tono. No estoy enojada, Cariño. Solo estoy pensando. Si tu papá y yo decidimos vivir separados, ¿te parecería bien? Se miró las rodillas y las abrazó con fuerza. Tras una pausa, dijo en voz baja. La verdad es que no quiero vivir con él. Parpadeé. Eso. No lo esperaba. ¿Por qué, cariño? Pregunté suavemente. Se giró hacia mí. Y sus ojos eran tan claros que hicieron que algo dentro de mí se rompiera. Siempre dice que lo molesto. A veces solo quiero jugar un rato con él. Y me dice que me vaya porque está trabajando. Y una vez me dijo que si no fuera por mí, ustedes dos podrían seguir siendo como antes. Dejé de respirar por un segundo. ¿Te acuerdas de eso?, pregunté con un nudo en la garganta. Él asintió. Tenía 6 años. Estaban peleando en la cocina. Y yo estaba detrás de la puerta. Lo oí gritándotelo. Lo abracé. Las lágrimas brotaron con fuerza. No de tristeza, sino de alivio. Alivio por no tener que seguir fingiendo que valía la pena preservar esta familia. Eres mi mejor decisión, Daniel. Lo sabes. Él asintió contra mi pecho y me abrazó más fuerte. Ese fue el momento en que tomé una decisión. Al mediodía llamé a Mark. He contratado a un abogado. Nos pondremos en contacto contigo pronto, dije con una voz demasiado tranquila para reconocerlo. Al principio se quedó callado. Luego. Entonces. ¿De verdad vamos a hacer esto? No. Tú lo hiciste. Solo estoy admitiendo que debería haberme ido hace mucho tiempo. Exhaló e intentó girar. ¿Qué tal si te llevas a Daniel y te vas a casa? Me iré un tiempo. Te daré espacio. Casi me río. No necesito espacio, Mark. Necesito un final claro. Y estoy más tranquilo que nunca. Abrió la boca para decir algo más. Colgué. Esa tarde. Daniel y yo recogimos nuestras cosas. No hizo preguntas. Solo dijo una cosa. Volver a casa no significa que todo vuelva a ser como antes. ¿Verdad, mamá? Lo miré a los ojos. Así es, cariño. Vamos a volver a tirar todo lo que debería haberse ido hace mucho tiempo. Llevé a Daniel a casa esa noche. Y el atardecer era precioso. Demasiado hermoso. Casi burlón en su calidez. El columpio del jardín seguía meciéndose suavemente, como si nada hubiera cambiado. Pero yo sabía que todo había cambiado. Mark y su equipaje habían desaparecido. Había dejado una nota en la isla de la cocina, escrita como un memorando de la empresa de un gerente a un empleado. Me mudaré por un tiempo. Así que tendrás tiempo para pensar. Y quizás ambos descubramos qué queremos de verdad. La ropa de Daniel está en el sofá. No olvides lavarla pronto. Vendré a verlo semanalmente. Por supuesto. Solo si me lo permites. Mark. No lo dudé. Rompí la nota por la mitad. Una. Y otra vez. Y tiré los trozos a la basura, junto con el tono petulante con el que estaba escrita.
Daniel dejó caer su mochila y miró a su alrededor. De hecho, Se siente mejor sin él aquí. no dije nada. Solo sacudí la alfombra de la sala. Los días que siguieron fueron inusualmente tranquilos. Mark enviaba mensajes todos los días. Mensajes matutinos como espero que estén bien. Mensajes a la hora del almuerzo como ¿qué comió Daniel hoy? Mensajes nocturnos como ¿quieres que lo recoja de la escuela? Interpretando el papel de padre y esposo cariñoso. Con un nivel de esfuerzo que nunca había logrado cuando realmente importaba. No respondí. Y él nunca apareció. Penny llamó una vez, intentando con sus habituales amables recordatorios. Sé que estás molesto, pero no dejes que Daniel quede atrapado en el medio. Necesita a su padre. Respondí con serenidad. Lo que Daniel necesita es un adulto estable y seguro en su vida. Alguien que no ponga excusas cada vez que no aparece. Ella suspiró. Largo y fuerte. Se ha vuelto muy difícil hablar contigo. No respondí a su siguiente llamada. Reorganicé mi horario de clases, bloqueando las tardes para poder recoger a Daniel yo mismo. Algunos días venía corriendo hacia mí, con su pequeña mochila rebotando detrás de él, saludando con ambas manos. Mamá. Llegaste temprano hoy. Mi amiga dice que tu coche está genial. Le alborotaría el pelo y sonreiría. Dile a tu amigo que no solo soy genial, Sino que. soy tu chofer personal y guardaespaldas a tiempo completo. Se reía. Me agarraba la mano y decía. Vamos. Guardaespaldas. Tenemos que comprar helado. Por la noche. Cuando estábamos solos, el silencio se sentía como una recompensa. Se acabaron los cumplidos a medias durante la cena. Se acabó el esperar puertas que no se abrían hasta la 1 de la madrugada. Se acabó andar de puntillas con un hombre que creía merecer elogios por presentarse. Nos acomodamos a nuestro propio ritmo. Daniel ponía la mesa cada noche, siempre con las cucharas boca abajo y esperando a que las acomodara con una sonrisa. Le ponía su disco favorito mientras se duchaba, intentando que la hora del baño pareciera una estancia de hotel. Una noche. Abrí una botella de vino. Me senté en el porche con una copa en la mano y lo observé hacer volteretas en el patio trasero mientras escribía su diario. Me di cuenta de que la plenitud en una familia no depende de cuántas personas haya en la habitación. Depende de si ponen el corazón en ella. Un día. Mientras conducía de regreso a casa desde la escuela, Daniel preguntó. Mamá. ¿Crees que volverás con papá? La pregunta me pilló desprevenido. ¿Qué te hace preguntar eso? Miró por la ventana, con voz suave. Pero seria. Porque creo que pareces más feliz ahora. Mi control sobre el volante flaqueó. Antes nunca sonreías, continuó. Siempre estabas ocupada. Siempre suspirando. O llamabas a papá o mirabas el reloj, esperando a que volviera a casa. La luz roja hizo la cuenta regresiva. Y entonces dijo algo que me hizo un nudo en la garganta. Pero ahora. Me recuerdas cómo eras cuando era pequeño. Cuando tu sonrisa parecía real. Respiré hondo y le pasé la mano por el pelo. Gracias por decírmelo, Daniel. Entonces pregunté suavemente. Si de ahora en adelante somos solo nosotros dos, ¿te parecería bien? Él asintió lentamente. Sé que tú y papá tienen problemas. No hace falta que me expliques. A veces, creo que no le caigo bien. Las palabras me golpearon como una fuerza contundente en el pecho. ¿Por qué pensarías eso? Pregunté. No contestó de inmediato. Miró fijamente el respaldo del asiento delantero y susurró. Lo oí hablar por teléfono varias veces. Dijo que, si no fuera por mí, habrían sido más felices. Mantuve el auto estable mientras entraba al camino de entrada, pero mis entrañas temblaban. Esa noche, estuve un buen rato frente a la puerta de su habitación, escuchando su respiración tranquila. Cada respiración me quitaba un peso del pecho. Y entendí. Lo que realmente hizo imposible regresar. No fue asunto de Mark. No fueron las llamadas de Penny para infundirle culpa. Ni siquiera fueron los años de abandono. Era mi hijo.
Mi dulce y atento niño. Que ya había aprendido a sentirse indeseado. Que había aprendido a distinguir entre el amor verdadero y la obligación. No podía dejar que cargara con esa duda por más tiempo. No podía dejar que creciera pensando que el amor significa soportar la traición. O que el silencio es normal en un hogar. Yo tenía que ser el ejemplo. Y eso empieza ahora. Nunca pensé que volvería a sentarme voluntariamente a solas con Mónica. Ella había formado parte del pasado de Marky. Durante mucho tiempo. La fuente de un profundo dolor íntimo en el mío. Pero cuando me envió ese mensaje, breve y directo, no lo dudé. Deberíamos hablar. No de Mark. De nosotros. Respondí con una sola palabra. Está bien. Nos encontramos en el café del centro. El asiento junto a la ventana. El que tenía vistas a la antigua librería del otro lado de la calle y a la fuente de la plaza. Ella llegó primero. Llevaba una gabardina gris marengo. Llevaba el pelo más suelto que en la fiesta de cumpleaños, menos arreglado. Menos arreglado. Cuando me senté, me dio una taza de té caliente. Recuerdo que no te gusta el café. Dijo. Tienes buena memoria. Un sorbo. No di las gracias. No le dio vueltas al tema. Arriba. En la fiesta. Nos viste. ¿Verdad? La miré. No respondí. Ella sonrió con ironía. No dijiste nada. Porque estás demasiado tranquilo. O quizás porque ya sabías que no valía la pena luchar. ¿No lo estás negando? Pregunté. Ella negó con la cabeza. Claro que no. La verdad. No pretendía que pareciera tan teatral. Pero Mark no dejaba de dar pistas. Lo reprimido que se sentía. Lo mucho que habías cambiado. Lo incomprendido que era. Supongo que quería verlo con mis propios ojos. ¿En qué clase de mujer te habías convertido? Y lo que vi fue a alguien más dueña de sí misma de lo que esperaba. Más digna de lo que yo jamás fui. La miré fijamente a los ojos un momento. ¿Qué intentas decir realmente? Se recostó en la silla, con la mirada fija. Algo inquietante. Digo que no eres la única a la que le mintió. No eres la única que alguna vez creyó en él. Me quedé callado. Mi voz, cuando salió, sonó como si hablara de un desconocido. ¿Por qué se divorciaron? No respondió de inmediato. Tomó un sorbo de café y luego dijo lentamente. ¿Crees que fue porque hice trampa primero? ¿Verdad? Eso es lo que te dijo. No lo confirmé ni lo negué. Ella continuó. Ambos fuimos infieles. Pero él lo fue primero. Y yo solicité el divorcio primero. Porque me di cuenta antes que él. Mark no ama a la gente. Le encanta que lo adoren. Mi frente se frunció. Solía pensar que solo era nostálgico. Que no podía soltarlo. Pero la verdad es que necesita a alguien que lo rodee. Alguien que alimente su ego. Y en cuanto dejas de hacerlo, encuentra otro público. Hizo una pausa, eligiendo con cuidado sus siguientes palabras. Te engañó durante el primer año de matrimonio. Con una clienta del trabajo. Por aquel entonces dabas clases 6 días a la semana. ¿Verdad? Mis dedos se apretaron alrededor del asa de la taza de té. Hasta que hizo un leve clic contra la cerámica. No estoy aquí para hacerte daño. Mariana dijo. Ahora con más dulzura. Solo quiero que sepas que no fue porque estuvieras demasiado ocupada. Ni demasiado cansada. Ni porque no estuvieras lo suficientemente atenta. Así es él. Desleal en el fondo. Y reacio a cambiar. Miré por la ventana y observé cómo una ráfaga de viento levantaba unas cuantas páginas perdidas en el cuadrado, haciéndolas girar en el aire antes de dejarlas caer. Entonces ella dijo. ¿Recuerdas lo rápido que se casó contigo después de que nos separamos? Ni siquiera habíamos terminado los papeles del divorcio. Y ya pasaba los fines de semana en tu casa. No solo dejó atrás el pasado, sino que tenía prisa por encontrar el siguiente escenario. Respiré hondo. Solía pensar que había ganado. Dije en voz baja. Yo también, respondió Mónica, encogiéndose de hombros. Nunca tuve hijos con él. No porque no los quisiera.
sino porque sabía que sería un padre terrible. No quería que mi hijo creciera preguntándose si ellos eran la razón de la infelicidad de su padre. Esa línea aterrizó como un clavo clavado en mi pecho. La miré. Y por primera vez dije algo que nunca le había dicho a nadie. Daniel cree que su padre no lo quiere. Porque una vez escuchó a Mark decir: si no fuera por el niño, la vida sería mucho más fácil. Los ojos de Mónica se cerraron, como si alguien la hubiera golpeado en el estómago. Mariana dijo en voz baja: no solo te trató mal a ti. No es bueno con nadie. Que lo hayas dejado. No es solo por ti. Es para mostrarle a Daniel por qué vale la pena quedarse. Y por qué vale la pena alejarse. Asentí. Y en ese momento sentí que algo se soltaba dentro de mí. La conversación ya no era sobre culpas. No se trataba de quién ganó o perdió. Era una actriz retirada que le mostraba silenciosamente a otra dónde estaba la puerta de salida. No nos abrazamos. No nos quedamos mucho tiempo. Simplemente nos quedamos de pie. Asentimos y cada uno siguió su camino. Pero supe, desde ese momento, que Mark ya no era mi antiguo. Era solo una historia. Una vieja historia. Y por fin caminé hacia adelante. Era una tarde gris de miércoles cuando Penny apareció para presionarme. Acababa de dar una clase. Y como Daniel me había dicho que volvería solo a casa, no había ido a la escuela. Estaba a punto de servirme un café cuando sonó el timbre. A través de la mirilla, la vi parada allí, con un abrigo color camello y brillantes botones de latón. El cabello perfectamente peinado. Sosteniendo una caja de pastel como una dama antigua presentando sus respetos a una nueva madre. Dudé 2 segundos. Luego abrí la puerta. No estoy aquí para causar problemas, dijo con una sonrisa forzada. Solo quería ver cómo están tú y Daniel. No la había invitado a pasar. Pero pasó junto a mí de todos modos, quitándose el abrigo. Traje ese pastel de nueces y caramelo que te encanta. De la pastelería de la esquina. ¿Te acuerdas? ¿Verdad? Me quedé mirando la caja en sus manos, con la voz firme como una piedra. No me gustan los dulces. Penny. Siempre lo has sabido. Su sonrisa vaciló por un instante. Luego volvió a su actuación habitual. La matriarca bien intencionada. Mariana. No vine a regañarte. Se sentó a la mesa de la cocina, entrelazando los dedos. Solo pienso que deberíamos darnos una segunda oportunidad. Me quedé junto al mostrador, bebiendo mi café y sin decir nada. Mark también lo está pasando mal. Empezó, con el mismo guión. Las mismas frases de siempre. Ha habido despidos en su empresa. Tiene una carga de trabajo descomunal. Ya sabes cómo son las cosas. A su edad, los errores son inevitables. Errores como una infidelidad prolongada. Mi voz era tan fría que escarchaba el cristal de la ventana. Hizo una pausa de 2 segundos. No digo que lo que hizo estuviera bien. Pero no puedes seguir alargando esto eternamente. Es el padre de Daniel. Es tu marido. No puedes tirarlo a la basura. Me acerqué y coloqué suavemente mi taza de café frente a ella. Estás aquí para pedirme que lo deje ir. Para recuperar la confianza con un hombre que se acostó con otra mujer. El día del cumpleaños de nuestro hijo. Ella abrió la boca, probablemente para protestar. Pero no la dejé. ¿Sabes cuándo fue la última vez que Mark ayudó a Daniel con su tarea? En 2º grado. ¿Recuerdas cuando Daniel tenía 40 grados de fiebre a los 6 años? Y lo tuve solo en la sala de espera de urgencias toda la noche. Mientras Mark ni siquiera contestaba el teléfono. Me acerqué más y la miré a los ojos. Sabes que una vez le dijo a Daniel que si no hubiera nacido, las cosas podrían haber ido mejor entre nosotros. El rostro de Penny se ensombreció. Su mirada se desvió. Su boca se tensó. Seguí adelante. Entonces, dime, ¿por qué debería traer a mi hijo de vuelta a un hogar donde nunca lo reconocen, nunca lo ven, nunca lo aman por lo que es? Para poder proteger un título, para mantener la ilusión de una familia completa. En ese momento, la puerta principal se abrió.
Daniel entró. Con la mochila colgada del hombro. Se detuvo al ver la escena. Abuela, dijo sorprendido. Luego se acercó y me puso la mano suavemente en el brazo. Lo miré y no dije nada. Penny suavizó el tono. Cariño. Solo quería saber cómo están tú y mami. Somos familia. ¿Verdad? Daniel ladeó la cabeza. Pensativo. Luego dijo. Con calma y claridad. Pero en la verdadera familia no hay maldad. Su rostro se desplomó. Me incliné y le susurré. Ve a subir tu mochila. Cariño. Mamá viene enseguida. Él asintió y subió corriendo las escaleras. Me volví hacia ella. Mi voz baja. Precisa. Nunca me viste como de la familia. Solo era alguien conveniente. La mujer que cuidaba de tu nieto. De tu hijo. De tus fiestas. De tus vacaciones. De tu idea de una buena esposa. Sonreí. Pequeña y silenciosamente. Pero esa esposa. Ya no vive aquí. Penny se levantó. Sus dedos se movían ligeramente como si todavía estuviera buscando una última palabra. Le abrí la puerta. Tranquila. Segura. Ella no se apresuró a irse. Pero no volví a mirarla. Cuando la puerta se cerró con un clic, toda la casa quedó en silencio. No silencio. Paz. Una paz que finalmente me pertenecía. El día de la negociación formal. El cielo estaba increíblemente despejado. Llevaba un traje negro. El pelo recogido y un maquillaje impecable y discreto. No por él. Ni por nadie. Sino para parecerme a la mujer en la que me había convertido. Autosuficiente. Firme y sin esperar a que la rescataran ni la aplastaran. Mi abogada. Carol. Era una exfiscal muy perspicaz. Unos 10 años mayor que yo. Tenía esa presencia que no necesitaba alzar la voz para dominar la sala. Por teléfono. Me dijo. No estamos aquí para rogar. Estamos aquí para imponernos. Di la verdad. Yo me encargo del resto. Mark llegó 10 minutos tarde. Como era de esperar. Su táctica habitual al encontrarse con algo que esperaba que se pasara solo. Parecía cansado. El cabello ligeramente despeinado. La corbata ligeramente anudada. El rostro estirado en una máscara de compostura forzada que apenas cubría la ansiedad subyacente. Su abogado. Un hombre más joven. Parecía más bien alguien que negociaba permisos de construcción que una disolución de matrimonio. Nos sentamos en extremos opuestos de la mesa. Montones de documentos estaban dispuestos en el centro como mapas de un campo de batalla. El silencio era seco y denso, como el aire en el bosque justo antes de una tormenta. Mark habló primero. Intentó con esa voz serena y persuasiva que usan los hombres mayores cuando quieren hacerse los sabios y agraviados. Creo que ambos hemos tenido tiempo de tranquilizarnos. Quizás sea hora de considerar una solución que nos convenza a ambos. Tú vienes a casa con Daniel. Yo me quedo un tiempo en otro lugar. Nos reiniciamos. Nos damos tiempo para sanar. Levanté la vista. Lo miré a los ojos. Y le dije las primeras palabras del día. Mark. Esto no es una pelea. Es un divorcio. Su tono fue cortante. ¿De verdad haces esto? Por un malentendido. Carol ni siquiera parpadeó. Abrió la carpeta que tenía delante y dijo con voz tranquila. Un malentendido. Se refiere a que mi cliente lo sorprendió a usted y a su exesposa teniendo intimidad física durante su matrimonio. O al patrón prolongado de mensajes y comunicación sugestiva que indica una aventura emocional deliberada. Mark se estremeció. Revisaste mi teléfono. Solté una risita. ¿De verdad crees que anduve husmeando? Ni siquiera borraste bien tus mensajes. Abrí la copia de seguridad de la cuenta compartida en la nube. Eso es todo. Abrió la boca. Pero no salió nada coherente. Carol continuó. Dadas estas circunstancias, solicitamos los derechos de residencia principal para mi cliente, así como la mayoría de los bienes conyugales. Justificación. En primer lugar, la ruptura del matrimonio se debió a la clara mala conducta del esposo. En segundo lugar, mi cliente cuenta con ingresos estables y un amplio historial de cuidado infantil y responsabilidades domésticas,
que abarca más del 90% de la crianza de Daniel. Mark intentó interrumpir. Carol levantó la mano. Puede objetar. Pero presentaremos documentación al tribunal. Registros de asistencia a reuniones escolares. Autorizaciones médicas. Y declaraciones escritas del propio niño. La cara de Mark se puso roja. Me incliné entonces y le hablé en voz baja y clara. Una vez le dijiste a Daniel que, si no fuera por él, nuestras vidas serían más fáciles. Te escuchó. Tenía 6 años. Sus labios se movieron y luego murmuró. Sabes que no es eso lo que quise decir. Asentí. Pero lo dijiste. La reunión duró menos de 1 hora. Mark empezó intentando llevar el ritmo. Al final, solo pudo asentir con resignación silenciosa. Justo antes de firmar, hizo un último intento de apelación. De verdad no queda nada entre nosotros. Te alejas de todo tan fácilmente. Tomé el bolígrafo y firmé limpiamente al pie del documento. No. No me voy tan fácilmente. Me voy porque por fin entiendo. Este matrimonio no es una casa que necesite reparaciones. Es una ruina que necesita ser derribada. Carol me entregó el acuerdo de custodia. Lo firmé con la misma determinación. Términos finales. Y seguiría viviendo en la casa. Daniel viviría conmigo a tiempo completo. Mark pagaría la manutención infantil mensual. El patrimonio conyugal se dividiría. Yo recibiría el 60% de las reservas de efectivo. Conservaría la propiedad de todos los muebles y el vehículo. Mark renunció a todos los derechos sobre la casa y a una parte de su fondo de jubilación. Cuando terminó, me puse de pie y le di las gracias a Carol con un gesto de la cabeza. Miré a Mark un segundo. Pero no dije nada. Al salir del despacho de abogados, el sol cayó sobre mi rostro cálido. Pero no fuerte. Respiré profundamente y largamente. No me sentí triunfante. Ni victorioso. Ni reivindicado. Lo que sentí fue silencio. El tipo de silencio que llega cuando finalmente dejas el guión que alguien más te entregó y tomas la pluma para escribir tu propio comienzo. La caída de Mark llegó más rápida de lo esperado. Menos de 2 semanas después de la firma del acuerdo de divorcio, me enteré de que había tenido problemas en el trabajo. No un escándalo ni un despido, algo peor. A su manera. Simplemente dejó de importar. Lo reasignaron de un puesto de jefe de proyecto de nivel medio a un desarrollo comercial con problemas que nadie más quería. Temporal, dijeron. Pero también trasladaron su oficina al fondo del pasillo, justo al lado de la sala de fotocopias. Vivien me reenvió un mensaje de un amigo del departamento de finanzas de la empresa. Es prácticamente invisible en las reuniones. Recursos Humanos incluso bromeó diciendo que su aura se derrumbó. No me reí. No porque le tuviera lástima, sino porque en ese momento me di cuenta de algo. No solo me alejé de un hombre que me falló. Me alejé de una estructura vacía. Una que había mantenido en pie con mi sola presencia. Mónica también había terminado con él para siempre. Se presentó en su oficina una vez. Seguridad lo escoltó hasta la salida. Después le envió una docena de mensajes. Ella lo bloqueó. No solo eso. Un día. Incluso intentó llamar al teléfono de escritorio de Vivien, queriendo saber cómo estaba yo a través de un amigo en común. Vivien no le dio importancia. Dijo rotundamente. Lo está haciendo genial. Mucho mejor que tú. Después de eso, se quedó en silencio. Penny, por supuesto, no lo hizo. Empezó con llamadas telefónicas. Luego pasó a correos electrónicos. Y, finalmente, me envió una carta escrita a mano, en papel rosa y perfumada. Ni una sola disculpa. Solo páginas y páginas de súplicas. Hazlo por el niño. Este era el hogar que compartían. Mark todavía quiere ser un buen padre. Tomé una foto de la carta y se la envié a Carol. Emitió un aviso legal formal. Cortés pero claro. Cualquier comunicación que no implique la custodia debe tramitarse por la vía legal. Unos días después, Penny intentó aparecer en persona. No abrí la puerta. Me quedé de pie tras la cortina.
observándola por la rendija. Ella sostenía una caja de regalo envuelta con una cinta roja, de pie como una invitada de vacaciones extraviada. Llamó una y otra vez. Finalmente, dejó la caja en el porche y se marchó. No lo abrí. Lo tiré a la basura. Con cinta y todo. Esa noche. Me senté en el porche trasero y observé a Daniel practicar volteretas en el jardín. No se le daban bien. Sus pies aterrizaban desnivelados. Sus manos temblaban. Pero seguía adelante. Riendo. Levantándose una y otra vez. Con la alegría intacta. Y de repente me di cuenta. Este chico tenía algo que yo nunca me había atrevido a desear. Libertad. Me quedé por él. Sufrí por él. Pero ahora necesitaba hacer algo más por él. Necesitaba mostrarle cómo se sentía cuando llegaba el momento de decidir irse. No con vergüenza. No con derrota. Sino con fuerza. Al día siguiente, entré en el polvoriento local de ensayo de un pequeño teatro comunitario. El suelo estaba irregular. El sistema de sonido se entrecortaba. Pero en cuanto pisé el escenario gris azulado y descolorido, sentí que el corazón me latía de nuevo en el pecho. La directora era una mujer mayor llamada Tess, con el pelo plateado recogido en un moño suelto. Ella revisó mi currículum y me preguntó: ¿No has actuado en más de una década? Asentí. He estado enseñando. Y haciendo otras cosas. Me observó un buen rato. Luego preguntó: ¿Por qué has vuelto ahora? Respondí con sinceridad: porque no he terminado. No estoy aquí para revivir mi pasado. Estoy aquí para recuperarlo. Ella sonrió. Ven a leer el jueves por la noche. Esa noche, me senté a la mesa de la cocina, con el programa de ensayos y las páginas del guión extendidas frente a mí. Daniel se apoyó en mi hombro, comiendo cereal directamente de la caja. Mamá dijo con la boca llena: ¿De qué trata tu obra? Arqueé una ceja. Se trata de una mujer cuya vida se desmorona. Así que deja de esperar que alguien le dé un papel que interpretar. Él asintió pensativo. Parece que eres tú. Me reí. Luego preguntó: ¿Ganará al final? Hice una pausa. Sigue en camino. Pero ya no es la misma mujer. Me abrazó con un brazo y luego se fue a cepillarse los dientes. Me quedé en la mesa, pasando las páginas del guión hasta la última. Una línea fue subrayada. Ya no espero a que alguien me dé un escenario. Cuando bailo, soy el centro de atención. Cogí un bolígrafo y dibujé una línea suave debajo. Porque esto era mío. No el título de esposa. No el rol de cuidadora, pacificadora, sustituta. Pero esta última página, este nuevo comienzo, fue mío. El día del 11º cumpleaños de Daniel. El sol brillaba. El aire era cálido incluso el perro del vecino parecía inusualmente tranquilo. No hicimos una gran fiesta. Ni globos. Ni serpentinas. Ni una casa llena de desconocidos charlando a la fuerza. Solo un puñado de las amigas favoritas de Daniel. Vivien. Tess. Y un pastel la mitad del tamaño del año pasado. Pero el doble de bonito. Cuando le pregunté qué quería para su cumpleaños, me dijo: podemos ir otra vez a San Francisco. A ese teatro donde dijiste que tuviste tu primera actuación. Sonreí. Por supuesto. Siempre y cuando me des un día para reprogramar el ensayo. Él asintió solemnemente. Trato hecho. Esta casa donde vivimos ahora solía llevar el nombre de Mark. Ahora, por decisión judicial y con la conciencia tranquila, es mía. Por fuera no parece muy diferente, pero se siente completamente nuevo. Esta es la casa de una mujer que ya no se queda callada. ¿Qué? Ya no se doblega ante la comodidad ajena. También es el hogar de un niño que ahora sabe lo que significa ser querido. Estar seguro. Sigo trabajando con la compañía de teatro. 2 tardes a la semana para ensayar. Tess me dijo una vez. La primera vez que te vi subir al escenario. Lo supe. No necesitas aprender nada. Solo recuerda que aún mereces ser vista. Daniel siempre se sienta en la primera fila. Mi público más fiel.
Una noche no encontré mis zapatos de actuación entre bastidores. Resultó que los había llevado a lustrar. Incluso había usado un cepillo de dientes viejo para limpiar las costuras. Las luces caerán mejor de esta manera, dijo, tan serio como siempre. A veces tomo fotos durante los ensayos. A veces escribo pequeñas reflexiones y las publico en línea. No por gustos. Solo para recordarme que sigo creciendo. Sigo ramificándome hacia una nueva luz. Esa noche, después de que se retiró la tarta de cumpleaños y los invitados se fueron, Daniel y yo limpiamos la cocina juntos. Estaba lamiendo el último trocito de glaseado del bol, cuando de repente preguntó: mamá, ¿qué tipo de persona crees que seré cuando crezca? Dejé los platos. Me senté frente a Eli. Miré sus ojos aún jóvenes, pero firmes. Espero que seas alguien que conozca su valor, que entienda los límites, que sepa qué es el respeto, y cuándo decir que no. Él asintió pensativamente. Añadí. Y espero que recuerdes. No estás aquí para hacer felices a los demás. Estás aquí para vivir una vida que no te haga pequeño. Hizo una pausa y luego dijo en voz baja: Como tú. Sonreí. Como nosotros. Ahora ambos podemos elegir nuestras vidas. Él asintió nuevamente y luego se alejó para buscarse un vaso de leche. Observé su pequeño cuerpo moviéndose por la cocina. Y sentí que algo profundo se instalaba en mi pecho. No era alivio que todo finalmente hubiera terminado, sino una tranquila certeza, que finalmente estaba recorriendo el camino que había elegido para mí. Más tarde esa noche, estaba en la cama, con el guión en la mano, cuando apareció un mensaje en mi teléfono. De Tess. Solo una línea. Ya no estás desempeñando ese papel. Ella ahora vive a través de ti. Me quedé mirando las palabras por un momento. Luego puse suavemente el teléfono junto a mi almohada. Antes de cerrar los ojos, me susurré a mí mismo: Bien hecho, Mariana.